Saludos, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta segunda clase del estudio de la apología de la Confesión de Augsburgo. La clase pasada vimos lo relacionado con los aspectos históricos. Hoy vamos a estar hablando acerca del segundo artículo, que tiene que ver con el pecado original. Sean todos bienvenidos, iniciemos con oración. Bondadoso Padre nuestro, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que restituyas el gozo de tu salvación y el espíritu noble nos sustente. Asimismo, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar la doctrina que tú nos has enseñado en tu santa palabra. Te pedimos que la podamos afirmar a través de nuestra vida y del estudio de tu santa palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Romanos 5:12 nos dice así: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a todos los humanos, por cuanto todos pecaron. Antes de pronunciarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando hay ley. Y el versículo 14, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura del que había de venir. Principalmente el versículo 12 del capítulo 5, que hace solo un instante acabo de leer, nos recuerda que precisamente por causa del pecado original es que entró la muerte a todos los seres humanos. A esto le llamamos el pecado original o pecado hereditario, el cual, como su nombre lo dice, hemos heredado de nuestros padres. La posición que escuchamos en muchas personas que dicen que el niño nace bueno y la sociedad la que lo corrompe, y algunas expresiones en esa misma línea de pensamiento debemos afirmar de que son equivocadas. El ser humano nace siendo pecador y enemigo de Dios. La palabra nos recuerda en el Salmo 51, en maldad hemos sido formados y en pecado fuimos concebidos. Romanos capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí nos recuerda el apóstol Pablo en la carta a los Romanos cuál es la causa de ello, el pecado, la transgresión de Adán. A partir de Adán todos los hombres que venimos a esta tierra nacemos siendo pecadores. Por esta razón, la doctrina del pecado original es muy importante, y por alguna razón, tanto en la Confesión de Augsburgo como en la Apología, la encontramos como el segundo artículo, porque no es un artículo simplemente de relleno dentro de nuestra doctrina cristiana. Es lo que le va a dar fundamento al por qué Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Es la razón por la cual nosotros también, al ver lo que enseña la Escritura, entendemos por qué fuimos salvados de nuestra mala manera de vivir, porque éramos enemigos de Dios y estábamos muertos en delitos y pecados y destituidos de la gloria de Dios. Esa es la causa por la cual
Dios envía a un Salvador, a Cristo nuestro Señor, para morir por nuestros pecados. Vamos a entrar, como lo hicimos la clase pasada, vamos a ver al menos tres partes que son muy importantes de este artículo. Lo primero, vamos a ver qué nos dice la apología de la Confesión de Augsburgo al respecto del pecado original y qué es lo que se está refutando también. Porque recordemos, y eso quedó claro en la clase anterior, de que los teólogos católicos romanos, cuando los luteranos habíamos presentado la Confesión de Augsburgo al emperador Carlos V, ellos en respuesta de este documento, que es muy valioso para nuestras confesiones luteranas, ellos presentan una refutación de la Confesión de Augsburgo. Y la apología a la Confesión de Augsburgo es una respuesta a esa refutación que hacen los teólogos católicos romanos. Por esta razón, y me permito leer en el artículo 2, el pecado original, dice de la siguiente manera: nuestros adversarios aprueban el artículo 2, el pecado original, pero de tal manera que censuran la definición de pecado original que nosotros dimos incidentalmente. ¿Cuál fue la declaración que los teólogos luteranos dieron al pecado original? Entonces, artículo más todo lo en pecado. El seno de la madre están llenos de malos deseos e inclinaciones y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios ni verdadera fe en Él. Además, esta enfermedad innata y pecado hereditario es verdaderamente pecado y condena bajo la ira de Dios a todo aquel que no nace de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice entonces el artículo? Que desde la caída de Adán, lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 12 y siguientes, desde la caída de Adán todos los hombres nacen por naturaleza y son concebidos en pecado. Y esto se hace manifiesto en que desde el momento de su nacimiento están llenos de malos deseos e inclinación natural hacia el pecado y no pueden tener verdadero temor de Dios. Y es importante, hermanos y queridos amigos que están participando de esta clase, que tengamos en cuenta lo que acabo de mencionar, que el pecado original, entonces, desde la caída de Adán es donde comienza y consiste en que desde el momento que estamos en el seno de nuestra madre, estamos llenos de malos deseos e inclinaciones y no podemos tener verdadero temor de Dios y pues mucho menos fe verdadera en Dios para acercarnos a Él. Vamos ahora a mirar qué es lo que en la refutación dicen los teólogos católicos romanos. Ya leímos lo que creemos los luteranos, ¿cierto? La Confesión de Augsburgo nos dice desde la palabra de Dios que todos los seres humanos, desde el momento que estamos en el seno de nuestras madres, tenemos inclinación por el pecado y por naturaleza hacemos todo lo que es del pecado y no tenemos fe verdadera en Dios. Y la apología al comienzo nos dice que ellos aprobaron en parte, pero que de alguna manera y pusieron contradicción también al respecto de este artículo. Voy a leer entonces cuál fue la refutación y qué fue lo que dijeron los teólogos católicos romanos al respecto del artículo del pecado original. Es decir, ¿en qué creen ellos, cierto?
Bueno, el pecado original significa que los hombres nacen sin temor a Dios o sin confianza en Dios. Debe ser rechazada de plano, pues todo cristiano sabe perfectamente que el ser sin temor a Dios, sin confianza en Dios, es una culpa concreta del adulto antes de una falta del infante recién nacido que todavía no puede hacer uso de la razón, como dice el Señor a Moisés. Tus hijos que no saben hoy la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo, Deuteronomio 1. Pero también hay que rechazar su declaración de que el pecado original es la concupiscencia. Si con concupiscencia quiere entenderse un pecado que permanece como pecado aún en el niño después del bautismo. Hay dos cosas que vamos a destacar de la refutación que hace la doctrina católica romana en ese momento. Lo primero es que ellos rechazan, y según ellos la idea, aunque sabemos que está en la Biblia, de que era imposible creer de que un niño recién nacido ya tenía deseos e inclinación hacia el pecado. Pero la Biblia nos enseña con claridad, desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya estamos en pecado. Y que el pecado no es algo que viene al ser humano por la cultura, por los medios de comunicación, por lo que aprende. Ese dicho filosófico de que el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe es falso totalmente. Es precisamente por la inclinación pecaminosa que los seres humanos pecamos. ¿Por qué el ser humano peca? Porque es pecador, podríamos decirlo así. Y lo segundo es que ellos refutan diciendo, hablando de la concupiscencia, de que eso vamos a hablar más adelante, porque ellos dicen de que después del bautismo ya el ser humano no tiene esto. ¿Qué nos dice entonces la Biblia? ¿Qué nos dicen nuestras confesiones? Bueno, ya la confesión de Augsburgo nos ha dicho qué es el pecado original y tenemos una excelente definición desde la Biblia de lo que es el pecado original. Desde la caída de Adán, todos los hombres, desde que estamos en el seno de nuestra madre, tenemos la inclinación hacia el pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta inclinación es un pecado verdadero, como lo dice también allí. Entonces, debemos ser cuidadosos primero nosotros de la doctrina pelagiana y semipelagiana. El pelagianismo, que ya habíamos mencionado en un estudio anterior, que Pelagio, quien fue un monje, que fue contemporáneo a Agustín, tuvo una confrontación precisamente con Agustín de Hipona por el tema del albedrío humano. Si el ser humano podía desde su libertad responder a la fe en Dios y de esta manera ser salvo. Y para Pelagio y su sistema filosófico fue fácil afirmar de que el ser humano no estaba corrompido y de que él podía tener una inclinación natural para ser salvo casi que por sí mismo, por su propio deseo. Más adelante, unos años después, Juan Casiano y una compañía de monjes marselleses, ellos reevaluaron nuevamente la posición de Agustín y de Pelagio. Y entonces, nosotros diríamos en el lenguaje coloquial, este hombre se fue por la mitad, ni tanto hacia Agustín, ni tanto hacia Pelagio. Y él decía que aunque efectivamente el ser humano había sido afectado por el pecado natural, sin embargo en él todavía habían algunas cosas que le permitían reaccionar a la gracia de Dios y aceptar, escoger si aceptar o no
la salvación de Dios por sí mismo. A esto se le conoce como semipelagianismo, que es también una doctrina que no es bíblica. Lo que la Biblia nos dice es que las inclinaciones naturales del ser humano son hacia el pecado. Y por esta razón, él no puede tener verdadero temor de Dios por sí mismo, ni querer buscar a Dios porque está muerto en delitos y pecados. Y su inclinación es de continuo al mal, como dice Génesis capítulo 6, que Dios vio que el deseo del hombre siempre era hacia el mal. Y ese es el deseo natural del ser humano. Entonces no podemos adoptar una posición ni pelagiana ni semipelagiana, ¿cierto? O sinergista también, como ya hemos hablado, donde es el ser humano quien coopera con algo, el 10% o el 1% en su salvación. No, la salvación es del Señor. Totalmente depende de Dios, no de nosotros. Él es quien nos ha salvado de nuestros pecados. Por eso entonces tenemos que rechazar la posición de los teólogos católicos romanos, ¿cierto? Al respecto de lo que ellos mencionan allí. Voy a leer algunos apartes de la apología respecto al artículo que estamos estudiando. Así que, al menospreciar la concupiscencia, no solo nos referimos a los actos o frutos, sino a la continua inclinación de la naturaleza. ¿Cuál es la inclinación natural del ser humano? Ya lo hemos dicho, hacia el pecado. No puede librarse por sí mismo. Y continúa diciendo la apología en otra parte. Si la naturaleza humana dispone de fuerzas tan grandes como para amar a Dios sobre todas las cosas, como lo afirman los escolásticos, con tanta osadía, ¿en qué consistiría entonces el pecado original? ¿Y a qué viene la gracia de Cristo si nosotros podemos llegar a ser justos mediante nuestra propia justicia? ¿Qué tan interesante es lo que nuestra apología nos dice? Si de verdad nosotros podemos cooperar en nuestra salvación, sea desde una visión sinergista, ¿cierto? Entonces, ¿qué razón tiene de que Cristo haya venido a morir por nuestros pecados? Pues nosotros pudiéramos hacer obras suficientes para lograr la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y por eso las dos preguntas que están allí son claves, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste el pecado original? Si el ser humano por sí mismo puede llegar a Dios porque tiene vida espiritual, según decían los teólogos escolásticos, estamos hablando, por ejemplo, de Duns Scoto, de Tomás de Aquino, ¿cierto? Que fueron como los grandes representantes de la escuela escolástica y que tenían este pensamiento más enfocado hacia el sinergismo. El ser humano puede por sí mismo cooperar con la gracia de Dios. Entonces, ¿qué razón tendría la gracia de Dios? Ya no fuera gracia, como Pablo mismo lo enseña en sus cartas. Si es por obras, pues ya no puede ser por gracia. Pero es por gracia, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Es la gracia de Dios la que nos ha salvado a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados y no podíamos salvarnos por nosotros mismos. No fuera el sinergismo, nuestra sinergia, lo que quisimos aportar para nuestra salvación, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su único Hijo, como nos dice Gálatas capítulo 4. Y Él vino a cumplir la ley y a morir por nuestros pecados. Así que es tan importante tener en cuenta esto. No son nuestras obras. El ser humano nace en pecado y él responde precisamente a la gracia de Dios porque por la palabra de Dios el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones para crear
la fe verdadera, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien por la palabra obra en nuestros corazones la fe. No es el deseo natural del ser humano que quiere acoger a Dios, porque todos sus impulsos están esclavizados mejor por causa del pecado. Leo un poco más al respecto. Lo cierto es que en las escrituras, el concepto justicia abarca no solo la segunda tabla del Decálogo, sino también la primera, que contiene preceptos en cuanto al temor de Dios, la fe y el amor a Dios. Es decir, la justicia original está quebrantada, es lo que nos quiere decir allí. Y recuerdan lo que leí al comienzo de la clase que decía la confesión de Augsburgo. En él, el hombre no puede tener por su propia naturaleza temor hacia Dios, y mucho menos una justicia que valga ante Dios. Y es lo que nos está diciendo allí las escrituras. Entonces nos deja claro de que el ser humano ha quebrantado todos los mandamientos, las dos tablas. Eso es lo que hace referencia allí. Y si me permiten, puedo explicar un poco más. Porque en la refutación que hacen los teólogos católicos romanos, y lo que se creía también en el común a partir del semipelagianismo y otras falsas doctrinas que se habían introducido, es que el ser humano se había corrompido en parte, pero en parte él podía reaccionar ante Dios, y que la concupiscencia consistía en que el ser humano quebrantaba los mandamientos sociales, era lo que decía, es decir, los que tienen que ver con la segunda tabla del Decálogo, los que tienen que ver con mi prójimo, honrar a nuestros padres, no matar, no adulterar, etc. Pero la primera no, porque él podía tener verdadero temor de Dios. Pero la Biblia nos enseña claramente que estábamos destituidos de la gloria de Dios y que éramos hijos de ira, que eso no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque habíamos quebrantado los mandamientos de Dios. Es decir, el decálogo completo, no una parte de él, como enseñaban algunos de ellos. Y este es el tema de la concupiscencia, ¿cierto? Que hemos venido hablando, ¿no? Y al respecto, si me permiten, voy a leer algo más de que también nos dice nuestra apología de la confesión de Augsburgo. La concupiscencia es no solo una corrupción de las cualidades del cuerpo, sino un depravado cambio de orientación de las facultades superiores a las cosas carnales. O sea, la concupiscencia es la esclavitud del ser humano al pecado. Y por eso no se puede separar de que la concupiscencia en parte solo afecta lo relacionado en mi relación con el prójimo. No, también en la relación con Dios. Porque no hay verdadero temor de Dios en el hombre natural, ni la justicia que vale ante Dios. Porque la única justicia que vale ante Dios es la de Cristo, la que Él ganó con su vida perfecta, con su muerte y su resurrección en la cruz, triunfando en la cruz sobre los principados y las potestades, y exhibiéndolas públicamente, como dice Colosenses, y asegurándola con su gloriosa resurrección. Entonces no es de esta manera. Y leo un poco más. Este pecado original, y en parte que está vinculado allí, dice: no poder creer en Dios, no poder temer ni amar a Dios, y por otra parte tener una concupiscencia que busca las cosas carnales contrariamente a la palabra de Dios. Esto es, que apetece no solo los deleites del cuerpo, sino sabiduría y justicias carnales. Confía en esos bienes despreciando a Dios. Bien lo decía Pablo a los Corintios: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él le son
locura, porque las mismas se han de discernir espiritualmente. Entonces el ser humano carnal no puede llegar a tener una separación en sus facultades, sino que él simplemente no puede obedecer los mandamientos de Dios. Y eso implica lo que tiene que ver entonces en su relación con Dios y con el prójimo. Él está totalmente corrompido, ¿cierto? Está depravado, es la palabra que acabamos de leer. Todas sus acciones son carnales y depravadas. Por esa razón, es importante, hermanos, que conozcamos esta doctrina que estamos enseñando en esta noche, porque de allí parte la necesidad de la gracia, de un Salvador, y de ver cómo Dios es quien salva al hombre. Si esta doctrina la quitáramos solamente de nuestras confesiones, quedaría un vacío que nos va a permitir decir que nosotros podemos cooperar en nuestra salvación. Pero al estar allí, como lo está en las Sagradas Escrituras, nos está indicando precisamente la razón por la cual nosotros necesitamos ser salvos. Porque estamos muertos en delitos y pecados, porque nuestras obras no son de justicia. Nuestra justicia es una justicia vana. La verdadera justicia es la que Cristo ganó por nosotros. Y termino con esta cita. No se puede comprender la magnitud de la gracia de Cristo sino después de conocidas nuestras enfermedades. Toda la justicia del hombre es mera hipocresía delante de Dios si no reconocemos que por naturaleza el corazón carece de amor, de temor y de confianza en Dios. Qué importante, ¿verdad? No podemos comprender la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros. La gracia de Dios si no conocemos nuestra enfermedad. ¿Cómo un enfermo va a conocer la gravedad de su enfermedad si no tiene un diagnóstico? Y lo que hace la doctrina del pecado original es mostrándonos nuestra condición. No que nacemos buenos, de que el ser humano es bueno por naturaleza, como dice el humanismo. No, el ser humano está corrompido y está perdido en delitos y pecados. Por eso necesita de un Salvador, de la gracia de Dios. Y es entonces allí donde podemos ver el gran valor que tiene esta doctrina. Hemos entonces visto lo que nos dice esta doctrina. Hemos visto la refutación y valga la redundancia, cómo la apología ha refutado la refutación que se ha hecho para afirmar lo que dice la palabra de Dios, para afirmar de por qué el hombre necesita salvación y que la salvación solo depende de Dios nuestro Señor. La salvación es del Señor y solo Cristo es el único, el suficiente Salvador de nuestras vidas. Que Dios les bendiga ricamente. Los espero la próxima clase porque vamos a empezar a hablar ahora de la salvación, de la persona de Cristo, de la justificación. Es muy importante que sigamos este estudio que hemos comenzado. Un abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga ricamente y termino este momento con las palabras de Pablo en la segunda carta a los Corintios, al final de la carta, donde dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Feliz noche, Dios les bendiga.